Bueno, hola a todos y bienvenidos a nuestra serie de videos de cómo se hace en Spotfire. La pregunta de hoy, ¿qué tenemos nuevo en la versión 7.6? Vamos a resaltar las nuevas visualizaciones que tenemos, las nuevas opciones que tenemos dentro de la versión Spotfire 7.6. Vamos a comenzar con los mapas y con una nueva capa que ahora soportamos que se llama la capa TMS. Entonces simplemente a manera de recordar, sabemos que utilizando este icono que se llama Map Chart, en Spotfire podemos adicionar diferentes capas. Todo viene desde las propiedades, desde las layers, y dentro de esos layers vamos a poder adicionar diferentes opciones. Capa de marcador, cuando tenemos por ejemplo latitud y longitud y podamos ubicar una dirección específica de una casa, de una tienda o de un pozo petrolero, se visualiza de esta manera. Cuando tenemos un shape file y son polígonos, cuando tenemos diferentes fondos, y esta es la nueva opción que tenemos acá, TMS. En este caso, TMS es simplemente Tile Map Services. Esto significa que hay diferentes servicios, unos son pagos, otros son gratis. Dentro de la comunidad de Spotfire existe un resumen de estos servicios. Si van a la comunidad de Spotfire dentro de recursos de geoanalítica, van a encontrar un resumen de los links que van a poder usar o de manera gratuita o como servicios pagos, depende de lo que estén buscando, pero aquí les explica qué tipo de servicio es, qué tipo de background les va a dar en esas visualizaciones de mapas. Entonces, por ejemplo, simplemente aquí copio y vamos a Spotfire, y dentro de Spotfire vamos a cambiar ese background, vamos a cambiar la capa del TMS y vamos a utilizar esa nueva URL que acabamos de copiar, y ahora simplemente al hacerle update me cambió mi background. Existen muchas opciones que son gratis, si están hablando de terreno, si están hablando de información volcánica, por ejemplo, de información de geociencia, es decir, tienen diferentes alternativas. Ahora, en adición a esto, también es posible, empezando en Spotfire 7.7, utilizar esta opción que se llama el radio. Lo que significa el radio es que ahora, cuando tengo un mapa y cuando tengo diferentes puntos en ese mapa, voy a poder ubicarme en un lugar específico. Por ejemplo, si tengo coordenadas latitud y longitud, en este caso la X roja, y voy a poder decirle a Spotfire, deme todas las casas o deme todos los pozos o deme todas las tiendas que están a tantas millas a la redonda. En este caso son millas, pero van a poder cambiarlo al sistema métrico en las propiedades muy fácilmente, así que pueden ser millas o pueden ser kilómetros, pero simplemente puedo seleccionar lo que esté alrededor de mi punto de interés y que esté a tantas millas o tantos kilómetros. Eso es utilizado, por ejemplo, cuando se están haciendo proyecciones en los campos petroleros. Si tengo un nuevo campo, un nuevo pozo, puedo hacer proyecciones utilizando todos los pozos que estén a la redonda. Entonces voy a utilizar, por ejemplo, todos los pozos que estén a 5 millas a la redonda. Utilizo esos datos y de esos datos puedo hacer modelos de predicción y pronóstico y demás. Otra de las nuevas funciones y visualizaciones que tenemos en Spotfire 7.6 es para crear las KPIs. Las KPIs, Key Performance Indicators. Esto es muy típico en los tableros a nivel general, digamos gerencias generales y eso, donde quiero resaltar los números más importantes desde el punto de vista de mi negocio. Nos está yendo bien, nos está yendo mal, estamos mejor, estamos peor en relación al siguiente o al anterior mes o al anterior cuarto o así sucesivamente. Estas ahora están disponibles en 7.6, se ven de esta manera, hacen clic ahí, simplemente se van a propiedades y lo configuran como cualquier otra visualización en Spotfire. Entonces aquí, por ejemplo, puedo adicionarle cómo voy a separarlo, cuál es el valor que estoy calculando. Este valor puede ser dentro de la tabla o puede ser un custom expression. Pueden escribir una fórmula matemática, pueden correr una función mucho más robusta si necesitan para calcular ese número de esa KPI. Ahora también es importante resaltar que las pueden utilizar como para navegar en el tablero y
mostrar, por ejemplo, datos específicos de un operador. En este caso volvemos a los pozos petroleros y ahorita estoy haciendo clics en diferentes operadores y aprovecho para resaltar la opción que tiene Spotfire ahora del Auto Zoom In, que quiere decir que automáticamente, así cambie geográficamente radicalmente de un lugar a otro, apenas hago otra vez clic aquí, vuelvo a mi zoom in, que es adecuado para mostrar todos los puntos que están interviniendo en esa categoría en específico. Entonces, si volvemos aquí a otra, vemos el pozo, si volvemos aquí a otra, vemos el pozo. También es importante resaltar que en este caso en el mapa adicioné una capa TMS que me está dando información satelital adicional. Entonces podemos ver el pozo, podemos ver los alrededores del pozo. Es muy importante resaltar que ahora en Spotfire tenemos una cantidad de ayudas extras para el analista. Es decir, si vamos a recibir datos que vienen de múltiples fuentes diferentes, tengo mis datos en SQL, en Oracle o en una fuente de Big Data, un Hadoop, estoy usando un Spark, lo que sea. Voy a sacar esos datos de ahí, voy a visualizarlos en Spotfire y lo primero que voy a ver es que tengo problemas de calidad de los datos. Tengo combinación entre números y letras, por ejemplo, tengo celdas en blanco o tengo celdas con nombres compuestos y lo que yo necesito es el nombre aparte, o tengo errores ortográficos. Todo ese tipo de situaciones se presentan cada vez que voy a cargar datos. Entonces ahora dentro del panel de Spotfire tenemos la opción de corregir todas estas opciones, que es lo que se conoce como Data Wrangling. Entonces, por ejemplo, en Porosity, en lugar de esa X, quiero que esta columna sea numérica en lugar de categórica. Entonces voy a la columna, utilizo el panel y dentro del panel puedo recategorizar esto y decir, no, eso no es un string, es un real. Entonces vemos automáticamente el histograma, ahora me cambió, tengo toda la información estadística de la columna, mínimo, máximo, media, y puedo ver que Spotfire me mantiene la celda y limpió los datos. En esta columna, por ejemplo, estrés. Yo sé que esto es una medida que viene de unos sensores y sé que cuando la celda está desocupada esto significa un 0, entonces ahora puedo forzarlo a que sea un 0 y tengo los datos limpios y se ven de una mejor manera. O puedo, por ejemplo, dividir estas dos y decir, no, en lugar de tener ese nombre, lo necesito dividido, así que divídame la columna por medio de esta rayita y deme dos columnas, una para la abreviación del estado y otra para el nombre del estado completo. Y así sucesivamente vamos a poder limpiar los datos que tenemos alrededor de la tabla. Este es un ejemplo típico de gramática o ortografía, por ejemplo, Jurassic con C, Jurassic con K. Simplemente los agrupo, hago clic derecho del mouse y aquí entonces puedo decir, no, esa vamos a llamarla Jurassic con C y entonces agrupa la categoría y ahora yo ya no tengo múltiples categorías. Otra opción que hay que resaltar en Spotfire 7.6 es la opción de hacer pivot con un clic del mouse, por ejemplo, un pivot. En este caso, este tipo de gráficas son muy comunes, donde tenemos en el eje X una categoría de tiempo, entonces puede ser, por ejemplo, el primer año, los 4 cuartos del año, y aquí puede ser cualquier reporte, puede ser un reporte de costos, por ejemplo, y aquí puedo tener 4 categorías diferentes que pueden ser, por ejemplo, 4 pozos distintos. Este tipo de gráficas son muy comunes y un error o una situación que encontramos a diario es que los datos no están en el formato necesario para producir estas gráficas rápidamente. Entonces aquí en lugar de tener una sola columna que me dé tiempo, tengo varias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que me están dando valores de tiempo. Necesito que todas esas columnas estén en una sola. Entonces ahora desde el panel de datos de Spotfire puedo seleccionar todas esas columnas y con un clic del mouse puedo pivotearlas. Y ahora entonces si las muestro dentro de la columna, digo, ok, ya tengo 2 columnas nuevas que las puedo utilizar para crear esa gráfica. Entonces, por ejemplo, esta columna, vamos a llamarla, esta columna va a ser el valor, porque ese es el valor que estoy graficando, entonces simplemente vamos a ponerle aquí el valor. Y esta columna vemos que tiene cuartos y años, entonces necesitamos estas dos aparte, simplemente las separo y deme una para un cuarto, otra para el año y de una vez nombrémoslas para estar seguros de que estamos usando las que son. Entonces estos van a ser los cuartos y estos van a ser los años y ahora entonces tengo la información que necesito. Entonces ahora fácilmente dentro de Spotfire
tengo que garantizar que estoy utilizando los datos que necesito, y en el eje Y puedo traer mi año, puedo traer mi cuarto, y en el eje Y puedo traer mi valor total, y ahora en el eje X tengo tiempo y valor, y ahora puedo dividir esto y, por ejemplo, crear mis 4 categorías según los pozos que tenga, o puedo dividirlos uno por pozo y puedo graficarlos de diferentes maneras, pero fue muy fácil limpiar los datos con un par de clics del mouse. También es importante resaltar que tenemos una nueva visualización, que es la famosísima waterfall o la cascada. Esta información es muy útil en estados financieros, donde se pueden mostrar todos los positivos y los negativos y cómo influenciaron a un valor total. Es importante resaltar que muestra valores negativos si es necesario mostrar valores negativos. Esa fue una pregunta que me hicieron hace poco, y esto es importante resaltar. Si se puede, muestra los valores negativos. Ahora, ¿hacia dónde va el futuro de este panel de control y de la interacción con el usuario y Spotfire? Es que se está buscando hacerle la vida más fácil al usuario. Entonces queremos como ver visualmente cuál es la estructura de las tablas, cómo se llegó a esa tabla maestra, de dónde traje filas, de dónde traje columnas, qué interacción hice con los datos, cómo dividir las celdas. Todo esto está quedando registrado, y está quedando registrado aquí de una manera visual, o está quedando registrado aquí de una manera escrita. Entonces Spotfire automáticamente me está creando prácticamente la documentación de todo lo que yo estoy haciendo y de los pasos que estoy tomando para crear esta tabla maestra. ¿Ok? Entonces, pues ese es un resumen rápido de lo que es nuevo en Spotfire 7.6. Espero que haya sido útil y mucho.